Jano García, economista y escritor. Buenas noches, Jano. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Antonio. Para ti, las declaraciones de Calviño tienen visos de fiabilidad, confianza, realidad, o realmente ha ido más allá por aquello de insuflar algo de optimismo a la ciudadanía? Bueno, es que esto según como lo compares. Estamos mejor que en comparación a cuando todos estábamos encerrados en casa y nadie consumía. Entonces sí, si lo comparamos en relación a principios de este año, desde luego que no. Estamos hablando que la contracción del PIB ha sido la más grave desde la última guerra civil. Las tasas de empleo, nosotros estamos sosteniendo un sistema artificial. En realidad hay muchísima gente que sigue todavía en ERTEs, pero no solo eso, sino que muchas empresas que con estas trabas a la hora de despedir, pues todavía siguen teniendo empleados en nómina que pronto seguramente se convertirá en paro. Entonces, bueno, ha utilizado la comparación, digamos, más terrible, que era cuando estábamos todos encerrados en marzo y abril, y la economía, por supuesto, está completamente desplomada porque había una contracción de la oferta y una contracción en la demanda, que estos eran escenarios de guerra, es así. Entonces, claro, en comparación con eso, pues sí, la economía se ha reactivado, evidentemente. La gente, aunque sea en menor proporción que a principios de año, pues consume, pero la realidad es que no es para decir que la recuperación en España ha comenzado. De hecho, nosotros no estamos viendo todavía las consecuencias del cataclismo económico que nos viene por delante. ¿Cuándo se van a ver esas consecuencias? ¿En el primer trimestre del 2021, por ejemplo? Es muy posible que esto sea así, depende de varios factores. En primer lugar, depende hasta cuánto van a prorrogar los ERTEs. Se supone que en septiembre finalizarán. Yo doy por hecho que los van a prorrogar, que se va a llegar a un acuerdo para que sigan estando vigentes. Pero luego también dependerá de esos presupuestos generales del Estado, que parece que están todos intentando ponerse de acuerdo. En realidad, nosotros, al pertenecer a la Unión Europea, los presupuestos generales del Estado, por mucho que aquí discutan los políticos e intenten vendernos que están poniéndose de acuerdo, es Bruselas la que va a determinar si son favorables o no. Porque tenemos que recordar, que se nos olvida, que nosotros lo que hemos pactado con la Unión Europea, ese fondo de reconstrucción que llaman, en realidad es un rescate de 140.000 millones de euros, tiene unas reformas, y esas reformas pasan por recortes en la administración pública y, por supuesto, pasan también por el tema de la legislación laboral. Ya veíamos que, bueno, este gobierno decía que la legislación laboral de Rajoy la iban a derogar por completo, ahora ya hablan de corregirla, que en realidad lo que van a hacer es cambiar la fecha, poco más, porque no le va a dejar la Unión Europea. Entonces nosotros, el gobierno puede extender un poco la agonía hasta finales de este año, pero en primer trimestre de 2021 nosotros veremos esta realidad. Jano, ahora vamos a entrevistar al portavoz de uno de los principales sindicatos de funcionarios, pero antes de darle paso me gustaría que nos valoraras esa media noticia, media anuncio de la vicepresidenta de Nadia Calviño, anunciando esa congelación salarial de los funcionarios, porque según ella no han pedido poder adquisitivo, que ahora nos contarán si es así o no. ¿Qué te parece? Bueno, yo creo que los funcionarios tienen que aceptar que no va a haber una congelación, sino que seguramente lo que habrá es un recorte en sus sueldos. ¿Y esto por qué? Vamos a ver, nosotros tenemos un país deficitario, es decir, un país que gasta más de lo que ingresa. Y cuando tú gastas más de lo que ingresas, esto es como en una economía de ir por casa. Cuando tú tienes una deuda, pues entonces tienes que pagarla. Y dices, oiga, yo gasto 1.000, ingreso 500. Estos 500 que me faltan los pido prestados. Es cierto que España ahora mismo no está pagando muchos intereses por esa deuda pública, pero el dinero tú lo tienes que devolver. Y esto es una situación que se da ahora. El tema de que los intereses en España ahora sean muy bajos cuando vendemos deuda pública, no significa que vaya a ser así siempre. Entonces, ante esta situación, tú tienes dos opciones. Una es o elevas los ingresos que tienes, o la otra opción es reduce los gastos que tienes. Elevar los ingresos en España es muy complicado, por una sencilla razón, porque el esfuerzo fiscal que realizan los ciudadanos españoles es muy elevado. Y también porque no es lo mismo, ni es tan certero, cuando anuncia el gobierno vamos a subir los impuestos X y vamos a recaudar 3.000 millones de euros. Luego acaban recaudando 500, 600, nunca se cumplen las expectativas. Sin embargo, con el gasto tú sabes cada día cuánto estás gastando y es mucho más fácil poder hacer esto. Entonces, la realidad es que los funcionarios tienen que aceptar que lo que van a sufrir no es una congelación, es que son recortes en sus sueldos y que van a llegar sí o sí en cuanto Europa nos lo pida, porque es de cajón. Europa va a decir, oiga, yo les doy dinero,
pero a cambio de que ustedes hagan unas reformas, porque nosotros llevamos durante muchos años estirando un chicle, viviendo una realidad que no nos corresponde con los números macroeconómicos que tenemos y que hemos estado solventando a través de la deuda pública. Antes o después tienes que cometer este tipo de reformas, porque la situación en España es una situación muy, muy delicada. Es un país que está pues en una situación que tiene que pagar muchísimas nóminas públicas, en concreto 15 millones de nóminas públicas todos los meses, y que tienes a 13 millones y medio, 14 millones de personas trabajando para pagarlo. Esto, desde luego, no da más de sí, y antes o después vamos a ver cómo no es una congelación, sino que serán recortes en el sueldo de los funcionarios. Pues Jano, vamos, no te vayas porque vamos a hablar contigo de algún otro tema, pero vamos a preguntar. Para aquellos que evidentemente están haciendo frente a una situación muy excepcional y muy anormal y con muchas faltas de ingresos, Jano. Sí, efectivamente. El anuncio de Escrivá intentan disfrazarlo diciendo que se va a partir de ahora a pagar la cotización según cuáles sean los ingresos reales. Si uno coge el número de autónomos que hay en España, esta reducción, que podría ser para algunas cuotas, afectaría al 25%. Es decir, el 75% de los autónomos pagaría más de lo que paga actualmente con cotizaciones, con su cotización de autónomo o su cuota, ¿no? Entonces, bueno, esto es que, a ver, yo creo que olvidamos en la situación que estamos, ¿no? Y como decía antes, estamos viviendo una realidad que es falsa. O sea, estamos intentando que algo que es artificial sostenerlo. Pero es que nosotros tenemos que aceptar, igual que yo entiendo perfectamente lo que comentaba el representante de los funcionarios, que se quejaba que iban a recortarles, es que todos vamos a vivir más pobres. Todos vamos a vivir más pobres. Porque tenemos un país que no tiene dinero. Y el gobierno y el Estado necesita al menos tener ingresos para que la gente pueda subsistir, aunque sea con ayudas estatales de muy baja cuantía. Pero es que es la única forma que hay. Entonces los autónomos vamos a sufrir un aumento de las cotizaciones, repito, el 75% con esta reforma que quiere hacer el ministro Escrivá. Tendría que pagar más de lo que paga actualmente. Pero es que en el sector privado va a pasar lo mismo. O sea, en el sector privado la gente que trabaje pues tendrá que pagar más impuestos y otros tantos van a perder su puesto de trabajo. Y en el ámbito de los funcionarios lo mismo. Comentaba el representante que cualquiera puede ser funcionario. Bueno, sí, pero si tenemos un país que solo son de funcionarios, ya me dirán cómo paga a esos funcionarios, ¿no? Entonces la realidad es esta y no podemos negarlo ni podemos evitarlo. Nosotros vamos a atravesar ahora el desierto. La cuestión es a ver qué medidas tomamos para que esa travesía sea lo menos dura posible. El problema es que nosotros tenemos un gobierno, Antonio, que es propaganda. Y cuando tú votas propaganda, lo que tienes es propaganda y ya está. Y no tienen recursos, no tienen capacidad, no han sabido gestionar esta situación. No es casual que España lidere las tasas de desempleo de Europa, que hemos superado a Grecia por primera vez en 10 años. Tenemos una tasa de paro juvenil del 41%. Todo esto no es casual, no es porque una cuestión del azar o una cuestión que el virus sea antiespañol. Se trata de gestión, de buena o mala gestión. Algunos creían que era divertido votar a gente que solo vendía eslóganes y soflamas, pues bueno, este es el resultado que tenemos que pagar. Jano García, sobre el tema de las pensiones, porque antes lo apuntabas tú, Fernando, hoy ya el ministro Escrivá ha dicho que probablemente tengan que subirse bajarse las pensiones de aquellos que se prejubilen con cierta antelación, de tal forma que suba esa caída, esa rebaja sea del 8%, ahora está en el 2%. Esto me temo que también se va a materializar, Jano. Pues sí, también se va a materializar porque, bueno, es que aquí, claro, tenemos varios problemas, ¿no? Por un lado, comentábamos el gasto. En España actualmente hay casi 9 millones de pensionistas. Es un gasto muy elevado. Alrededor del 25% de nuestro PIB va destinado a este tipo de gastos sociales. Pero es que además nosotros, el sistema de pensiones que tenemos, ya de hecho, bueno, el Banco de España el otro día publicó un informe, evidentemente ad hoc, del gobierno diciendo que en España las pensiones, lo cual es cierto, no es falso, los pensionistas cobraban de más. Y esto se soluciona con un sistema de capitalización. Es decir, cada céntimo que usted pone es el céntimo que usted recibe, ni más ni menos. Esto que hacen otros países, como por ejemplo es Austria, que lo hemos estado escuchando también en los últimos meses, es a lo que va España. El sistema de pensiones en España está ideado primero para una economía que tiene pleno empleo, no es el caso de nuestro país. En los últimos 17 años la tasa de paro media de nuestro país es del 15,8, que es una auténtica barbaridad. Y luego también tenemos que tener en consideración que cada vez vivimos más. Somos el segundo país del mundo con mayor esperanza de vida. Pronto, si seguimos esta evolución, superaremos a Japón. Entonces, claro, el sistema de pensiones no estaba diseñado para que una persona se jubilase con 65 y se muriese a los 83 y estuviese 18 años cobrando una pensión.
Esto hay que cambiarlo, hay que adaptarse a los tiempos y hay que adaptarse a la nueva realidad. Por lo tanto, las pensiones también van a sufrir recortes y luego veremos cómo queda enfocado el asunto de las prejubilaciones, que creo que desde luego van a cambiar por completo. Por supuesto. Bueno, pues lo dejamos aquí. Jano García, gracias y hasta una próxima ocasión. Muy buenas noches. Buenas noches, gracias a vosotros.